En su Biblia, por favor, Santiago capítulo 5. Vamos a empezar en el versículo 13, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 13. La Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hemos llegado a la 13ª y última característica de un creyente maduro. Un creyente maduro es un creyente que ora. Si usted se dio cuenta, en estos versículos que acabamos de leer, 7 veces se repite la palabra oración. La oración es esencial en la vida del creyente. El versículo 13 menciona la oración por aquellos que sufren. El versículo dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los dos extremos, el sufrimiento y la alegría. Cuando nosotros estamos afligidos, debemos hacer oración. Usted ve la palabra afligido, que se traduce afligido en nuestra vida, significa sufriendo en circunstancias difíciles. Usted y yo hemos pasado por momentos difíciles. Tal vez en este momento estamos pasando por momentos difíciles, o en nuestro futuro vamos a tener momentos en los que tengamos que enfrentar circunstancias complicadas, circunstancias difíciles. Cuando una persona se encuentra en circunstancias difíciles, debe orar. Esa es la respuesta normal, la respuesta adecuada del creyente cuando se encuentra en medio del dolor. Las aflicciones pueden ser de todo tipo. Puede ser de enfermedad, puede ser de problemas económicos, puede ser problemas en el hogar, con algún cónyuge o con algún hijo, puede ser dificultades en el trabajo o en la economía. La verdad es que no importa la razón por la que nosotros estemos pasando un momento difícil, la respuesta del creyente afligido debe ser la oración. A veces Dios responde de manera diferente. A veces Dios, cuando oramos por nuestras circunstancias difíciles, Dios responde y Dios nos ayuda a solucionar los problemas. A veces hay un momento de espera y toma cierto tiempo hasta que se solucione el problema, pero finalmente Dios nos ayuda con eso. En otras ocasiones, Dios contesta a nuestras oraciones con un rotundo no. Quizás el aguijón en la carne del apóstol Pablo es el mejor ejemplo allá en 2 Corintios, donde el texto dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo 3 veces oró y Dios le dijo no. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces cuando oramos en medio de la aflicción, Dios nos puede decir a nosotros no. Nos dará su gracia, nos dará su misericordia para que nosotros aprendamos a vivir a través de esa circunstancia complicada. A veces un problema va a acompañarnos el resto de nuestra vida. Y necesitamos aprender a vivir con la gracia, bajo la gracia de Dios, durante toda nuestra vida, porque Dios en su misericordia, en su sabiduría y en su gracia ha decidido responder a nuestra oración. No. Oración en medio de la aflicción. ¿Sabe? También el texto bíblico nos muestra en el versículo 15, del 14 al 16, nos muestra la oración en el momento de enfermedad. La persona que está enferma, a veces está enferma por su pecado. Observe el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra que se traduce estoy en el segundo punto, pero no lo cambie, estoy en el primero todavía, perdón. A veces la enfermedad viene como resultado directo de nuestro pecado. A veces nos enfermamos por que la naturaleza humana es así. A veces nos enfermamos porque no nos cuidamos cuanto nos deberíamos cuidar. Mi esposa me dice, lleva saco, lleva chompa, y si usted se ha fijado, yo no uso saco, yo no uso chompa. 3 o 4 chompas ahí en el closet y 2 o 3 sacos ahí en el closet. Es demasiado para mí, yo no necesito eso. Así es que si está pensando en un regalo para Navidad, no me regale sacos ni chompas porque yo no uso eso. A veces nos enfermamos porque no nos cuidamos lo suficiente. Pero en ocasiones nos enfermamos como resultado directo a nuestro pecado. No toda la enfermedad es el resultado del pecado individual. A veces sí. A veces por estar en pecado, por cometer un pecado y no querer apartarnos de un pecado en particular, el resultado de ese pecado en nuestra vida va a ser la enfermedad. Cuando la persona detecta que esto es así, el paso que debe dar es confesar sus pecados. El versículo 16 nos dice a nosotros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como puede ver en la pantalla, la palabra ofensa se traduce pecado o transgresión. No eran errores los que debían ser confesados, eran pecados. Atrás de esa palabra ofensa se halla el significado de un pecado, de una transgresión. No es una falla que cometí en un momento lo que debo confesar. Estas ofensas se tratan de pecados que cometemos en contra de Dios, que cometemos en contra de otras personas. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado y hemos ofendido a Dios y a otros, el camino es confesar el pecado al Señor. La persona que es sanada va a ser sanada por muchas veces la oración de fe. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? El versículo 14.
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. La oración de fe debe ser parte de nuestra respuesta a aquellos momentos donde nosotros estamos afligidos por la enfermedad. Es interesante, y usted lo puede ver en la siguiente diapositiva, cómo la frase ungir con aceite es un término médico que puede traducirse como masaje. Santiago sugiere el uso de medios a nuestro alcance junto con la oración para la sanidad divina. Hermano, usted está enfermo, vaya al médico. Está enfermo, hagamos oraciones de fe para buscar la sanidad de Dios a esa aflicción, a esa enfermedad. En ese tiempo donde el desarrollo de la medicina no era muy grande, de hecho, los registros médicos que existen de ese tiempo muestran que medicamentos y prácticas y recetas que los médicos daban en ese momento a sus pacientes eran totalmente incorrectos, muchos de ellos irracionales. Pero había un procedimiento que llegó a ser correcto y adecuado. Y fue el uso de aceite de oliva sobre el lugar del cuerpo donde existía dolor. Hoy se sabe que el aceite de oliva puede ser usado para eso, para lo que usaban los médicos en ese tiempo en el primer siglo. Cuando estoy enfermo, debo orar con fe para buscar la voluntad de Dios y para buscar si Dios desea sanarme de esa enfermedad. Pero por el otro lado está el hecho de que cuando estamos enfermos debemos ir al médico, debemos cumplir con el cronograma de recetas y de medicina que el médico nos da, no porque primariamente dependemos y confiamos en el médico, confiamos en nuestro Señor, el médico de médicos, que a través de ese profesional va a ayudarnos, puede ayudarnos a mejorar en un momento de enfermedad. Ese es el procedimiento para tratar la enfermedad. La verdad es que cuando hablamos de enfermedad, hablamos de la oración de fe que es poderosa y hablamos de que a veces las enfermedades vienen a nosotros como consecuencia directa de el pecado. Debemos recordar que la desobediencia a Dios puede producir enfermedad. La Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David, aquel que pecó con Betsabé, y pasaron muchos meses con ese pecado oculto. Este hombre escribe este Salmo 32 y dice, mientras callé envejecieron mis huesos. Un problema espiritual, un pecado que él había guardado en su interior, empezó a producir efectos en su cuerpo. Mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿No será que ciertas enfermedades en nuestra vida, ciertos achaques en nuestra vida, son el resultado directo de mantener un pecado oculto en nuestro corazón, de no querer apartarnos de cierta práctica incorrecta? ¿Sabe? Necesitamos recordar también que el pecado afecta a otros. Cuando usted y yo pecamos, y sobre todo cuando es un hábito pecaminoso, mantenemos ese pecado ahí oculto en nuestra vida. Esto no solo daña nuestra vida, esto daña a otros. Somos parte de un cuerpo. Y si el brazo está funcionando mal y el brazo está enfermo, eso afecta al resto.
No podemos cometer un pecado y pensar que solo a nosotros nos va a dañar. El pecado que cometemos va a afectar a otros. Muchas de las veces va a empezar ese efecto negativo en la gente que está más cerca de nosotros. El pecado afecta a otros. Pero también es cierto que hay sanidad física y espiritual cuando el pecado es confesado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿No será acaso que la falta de prosperidad en nuestra vida es el resultado de que estamos ocultando un pecado en nuestro corazón? ¿No será acaso que nuestro estancamiento en la parte económica o en la parte familiar o en la parte espiritual o en alguna área de nuestra vida es el resultado directo de que usted y yo estamos ocultando un pecado en nuestro corazón? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión del pecado, el genuino apartamiento de nosotros hacia ese pecado, produce sanidad física y espiritual. ¿Sabe? El verso 16 nos muestra una tercera área donde nuestra oración debería estar incluida. El verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El texto empieza usando a un personaje del Antiguo Testamento, Elías, como ejemplo, como ilustración de lo que está sucediendo. Nosotros debemos recordar que este ejemplo que el autor bíblico usa acerca de Elías se halla en un libro del Antiguo Testamento, en Primero de Reyes, capítulo 17 y 18, que nos habla de la historia de Elías, donde este hombre ora a Dios y deja de llover. Ora a Dios nuevamente y se produce lluvia. En una sociedad donde la parte económica dependía de la tierra, el judío veía a la lluvia como bendición de Dios y veía a la falta de lluvia como la maldición directa de Dios. Un detalle interesante es que esta historia de Elías y cómo ora para que no llueva y luego ora para que nuevamente haya lluvia, se enmarca en una relación que Elías tenía con el pecaminoso rey Acab y su esposa Jezabel. Así es que Dios va a castigar a Acab y a su esposa, no dándoles lluvia, para que ellos reaccionen, y no solo ellos, sino la nación de Israel. El asunto se desenvuelve en un tema de Estado, en un tema de gobierno. Es Elías con el gobernante de turno, Acab, y su esposa. Por ese motivo, sabemos que nosotros necesitamos orar por nuestro país. Nosotros necesitamos doblar rodillas y orar por nuestro presidente, nuestros gobernantes, orar por ellos. Estamos próximos a elecciones. Y yo no le voy a decir a usted por qué candidato debe votar. Nuestros estatutos nos dicen que no debemos hacer proselitismo religioso, así es que voy a ser respetuoso de las leyes que hay. Pero lo que sí le voy a animar a hacer, ore. Ore porque Dios nos dé la sabiduría para escoger adecuadamente. Oremos para que
el nuevo gobernante, las nuevas autoridades que van a ser escogidas por nosotros, lo podamos hacer bien, lo podamos hacer tomando en cuenta como base esencial la voluntad de Dios para escoger al nuevo gobernante. Necesitamos orar por nuestro gobierno, necesitamos orar por nuestros nuevos gobernantes, necesitamos escoger con sabiduría basados en la palabra de Dios. La oración de fe tiene mucho poder. Un hombre oró y dejó de llover por 3 años. Ese mismo hombre oró nuevamente y otra vez llovió. Usted puede preguntarse, pero pastor, parece que Elías tenía algo que yo no tengo. Porque usted y yo podemos salir ahora y ponernos a orar de rodillas para que llueva y probablemente no va a pasar. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la oración debe ser una oración de fe. Usted puede pensar, pero pastor, yo sí tengo fe. Cuando yo me acerco a mi Señor y le clamo, sí tengo fe, sí, estoy seguro de que con convicción le estoy orando. Recuerde un concepto. Hay mucha gente, a veces nosotros incluidos en esa mucha gente, que lo que nosotros llamamos fe no es fe. Cuando usted le dice a otra persona, ¿sabe qué, hermano? Échele ganas, métale entusiasmo, métale ñeque, póngale fe al asunto que nos va a ir bien en este negocio, nos va a ir bien en esto. Hermano, eso no es fe. Eso es positivismo, eso es entusiasmo, eso es todo menos fe. La fe siempre está ligada a la palabra de Dios. Cuando yo voy a orar con fe, debo orar apoyándome en la palabra de Dios. Si yo llego a un pasaje allá en Primera de Pedro, por ejemplo, donde Dios dice que es su voluntad que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo puedo usar ese pasaje de la Biblia para orar con fe. Y si yo oro al Señor y le digo, Señor, haz que mis hermanas lleguen a conocer a Cristo como Salvador personal, estoy orando con fe. Porque estoy apoyándome en el hecho de que es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La oración de fe está conectada a la palabra de Dios. La oración de fe está fundada en la Biblia. La oración de fe es una oración de fe porque toma la Biblia, toma lo que dice la palabra de Dios y lo usa para llevar esa información a los pies de nuestro Señor a través de la oración. Eso es orar con fe. Elías lo hacía y por eso su oración era efectiva. Elías lo hacía y por eso oró al Señor y en un momento dado dejó de llover y luego oró nuevamente y otra vez llovió. Y antes de que usted piense que Elías era el superprofeta, usted y yo podemos observar en el verso 17 que la oración de fe fue hecha por un hombre común y corriente. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe? Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. Usted y yo tenemos al mismo Dios viviendo en nuestro corazón. Así es que si nosotros empezamos a orar mucho más frecuentemente de lo que hacemos, si empezamos a orar también con fe, apoyando nuestras oraciones en la palabra de Dios, si empezamos
haciéndolo de manera persistente, de manera constante en nuestra vida, nosotros, al igual que Elías, somos hombres y mujeres sujetos a pasiones similares. El poder de la oración no se halla en nosotros, en nuestra persona, en nuestra humanidad. El poder de la oración se halla en ese Dios todopoderoso que vive en nosotros. Así es que nuestras pasiones son semejantes, nuestros problemas, nuestras tentaciones, nuestra fragilidad como seres humanos es parecida a la de Elías. No fue en su naturaleza humana lo que hizo diferente y poderosa la oración de Elías. Fue su fervor y su oración de fe apoyada en la palabra de Dios lo que hizo la diferencia. Observó al final del versículo 17 y oró fervientemente. Y oró persistentemente. Somos una cultura microondas, queremos todo en 30 segundos. Queremos todo rápido, queremos todo para ayer. Y a veces trasladamos esas costumbres que tenemos en nuestra cultura, que llegamos a hacer de la oración eso, una oración rápida. Este hombre oró con persistencia. Este hombre se tomó el tiempo. Este hombre lo hizo con pasión, sabiendo que la oración era el medio, era el vehículo para llegar a obtener la respuesta de ese poderoso Dios. ¿Sabe? Hay un cuarto aspecto en torno a nuestra oración. Y tiene que ver con la oración por los descarriados. El versículo 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe, se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Habla del descarriado, no del incrédulo, del descarriado creyente. Hermanos, si alguno de entre vosotros, está hablando a creyentes, y sabe, el creyente puede llegar a descarriarse. De hecho, como lo ve en la pantalla, esa frase se ha extraviado. Esa frase apunta a un alejamiento gradual de la voluntad de Dios. Generalmente este es el procedimiento que le llega a suceder al cristiano. El cristiano, estando bien con su Señor, no llega a un momento dado a tomar la decisión: bueno, desde mañana voy a ser el peor cristiano. Generalmente el proceso de extravío del creyente es un proceso gradual. Observa qué es lo primero que el creyente llega a descuidar en su vida. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Lo primero que llego a descuidar en mi vida es mi relación personal con Dios. Es mi relación con la palabra de Dios. Es el hecho de que a veces sí, esta semana no tengo tiempo, así es que tengo que concentrarme en estudiar para los exámenes finales o para presentar el proyecto en el trabajo. Entonces, Dios entenderá, esta semana no voy a leer la Biblia. Esta semana no voy a orar. Esta semana voy a postergar mi relación con Dios un poquito porque necesito más tiempo para otras cosas. El WhatsApp y el Facebook, por supuesto, siempre están actualizados. Pero para las cosas del Señor no tengo tiempo. Primero empiezo a alejarme de la verdad. Primero empiezo a alejarme de la palabra de Dios. Primero empiezo a alejarme de mi relación con Dios.
Y cuando llego a ser negligente en mi relación personal con Dios, voy alejándome de otras cosas, de la iglesia, de mi servicio al Señor. El origen, el punto donde empiezo a extraviarme, empieza siendo mi relación con Dios, mi relación con la oración y con la palabra. Me alejo de la verdad. Alguien dijo, la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Debemos tener mucho cuidado de no alejarnos de nuestra relación con Dios. Si el creyente se descarría, tendrá que cosechar consecuencias, ciertos resultados en su vida de haber tomado esa decisión. Es interesante que al final, en el versículo 20, el texto dice, y cubrirá multitud de pecados. Aquella persona que se aparta del Señor, una de las cosas que va a hacer es pecar. Si me alejo de Dios, me alejo de mi relación con Dios, ya no me va a interesar estar limpio delante del Señor, vivir en santidad. Así es que voy a llegar a aceptar el pecado en mi vida. Voy a verlo como un estilo de vida, como una ventaja, como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. El pecado será la característica en nuestra vida. Así se va a caracterizar nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a pecar, a apartarnos, nos llenamos de pecado. Por ende, nuestro Dios va a llegar a disciplinarnos. No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12. La disciplina es un término amplio. No es sinónimo de castigo. La disciplina tiene que ver con un marco de comportamiento, reglas que hay que obedecer y hay que cumplir. Una parte pequeña de esa disciplina sí es el castigo físico, sí es la consecuencia negativa, el castigo por habernos salido del camino. Dios nos disciplina. Dios establece normas de conducta que usted y yo debemos seguir. Hay reglas en nuestra vida cristiana, debe haber reglas en nuestra vida cristiana. Pero cuando el creyente se sale del camino, aún como nosotros los padres imperfectos y humanos lo hacemos, tratamos de volver otra vez a encaminar a nuestros hijos por el sendero correcto. Dios de manera perfecta también lo hará. Así es que puede ser que esa circunstancia difícil que estamos experimentando, esa cosa complicada que usted y yo estamos enfrentando, ¿no será que es la disciplina de Dios porque nosotros nos hemos negado a volver al camino? ¿No será que esa circunstancia complicada es el resultado de que Dios está disciplinando nuestra vida porque nosotros nos hemos salido del rumbo? ¿Hemos descuidado nuestra relación con Dios? ¿Sabe el tercer resultado de una persona que se extravía? Es que se convierte en mala influencia para otros. Cubrirá multitud de pecados. Esta persona no estaba cometiendo pecados solito. Porque usted y yo sabemos que cuando nos apartamos del Señor, buscamos a otros que vivan de esa manera también. Salimos de la iglesia muchas veces porque necesitamos ahora amigos que no nos exhorten a vivir de manera santa. Queremos amigos que también pequen como nosotros pecamos.
Cuando estamos apartados del Señor, buscamos actividades y gente que actúe de la misma manera pecaminosa que nosotros estamos actuando. Sin darnos cuenta que cuando la manzana está podrida va a empezar a dañar a otros. Va a ser mala influencia muchas veces para los que están más cerca de esa persona. Y por eso, si dentro de nuestra familia usted y yo nos apartamos del Señor, eso tiene un efecto primero en nuestro cónyuge, luego en nuestros hijos, luego en nuestra familia extendida, nuestra iglesia. Empezamos a ser mala influencia. Empezamos a dañar a otros, empezamos a podrir a otros con nuestro estilo de vida. Quizás la consecuencia más fuerte tiene que ver con la muerte física. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Y sabe, a veces la bendición más grande que Dios puede dar a la persona que está apartada es llevarle al cielo. No piense que el que se apartó debe cometer ciertos pecados graves para que esto suceda. ¿Recuerda la historia de Ananías y Zafira ya en Hechos 5? ¿Recuerda cómo una simple mentira les mató? Dios decide cuándo esto sucede en la vida del creyente, si sucede o no sucede. No depende de nosotros, no depende del tipo de pecado que esté cometiendo. Dios, en su sabiduría, en ciertos momentos, toma la decisión de quitar la vida a ese creyente extraviado, porque es mayor bendición para él y para los que están alrededor que él se muera y no siga haciéndose daño y no siga haciendo daño a otros. Nunca debemos tomar de manera liviana el pecado en nuestra vida. Oremos por los descarriados. A veces el descarriado está dentro de nuestra misma familia. A veces ese descarriado es nuestro hijo, a veces ese descarriado es nuestro cónyuge, a veces es alguien cercano. Oremos por ellos. Pero también oremos por nosotros. Porque si usted observa que empieza usted a tener menos ganas de leer la Biblia, menos ganas de orar, menos entusiasmo de ir a la iglesia o de servir al Señor, hermano, usted y yo debemos empezar orando por nosotros mismos. Porque nosotros también podemos descarriarnos. Oremos por los descarriados. Oremos cuando estamos pasando por problemas difíciles. Oremos si hay enfermedad en nuestra vida. Oremos por nuestro país y por nuestros gobernantes. Oremos por los descarriados y porque no nos descarriemos nosotros. Nosotros necesitamos ver a la oración no como una opción más en nuestra vida. Necesitamos ver a la oración como algo esencial en nuestra vida. Todos nosotros podemos crecer en nuestro tiempo de oración. Todos nosotros podemos orar con mayor fervor. Todos nosotros podemos desconectarnos de otras cosas importantes y dedicar ese tiempo a lo esencial de la oración. Todos nosotros necesitamos orar más. Todos nosotros debemos recordar
que la mejor estrategia es depender del Todopoderoso Dios, porque el Todopoderoso Dios puede intervenir en esos problemas y en esas dificultades mucho mejor que si todos nosotros estaríamos unidos para hacer algo. La oración, el poder más grande del mundo, está en nuestras manos. Oremos con mucho más fervor y mucha más pasión. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de poder comunicarnos contigo. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la oración está a nuestra mano. Padre, yo te pido por la hermana María y su hijo. Tremendo tener al esposo postrado en cama y que los médicos digan que ya no hay esperanza. Padre, te ruego por la familia Andrade y la pérdida de su madre. Padre, te pido por otros que estamos acá. Algunos enfrentando problemas pequeños y otros enfrentando cosas complicadas. Señor, yo te ruego que tú hagas tu voluntad en medio de nuestras circunstancias. Te ruego que hagas la obra, Señor, en ese cónyuge que todavía no te recibe como Salvador. Te ruego por aquel cónyuge que ya es creyente pero está apartado de ti. Te ruego, Padre, por aquel hijo o hija que es rebelde contigo. Te ruego, Padre, por aquellos problemas económicos que parecen que no van a resolverse. Te ruego por aquellas circunstancias laborales que se complican más y más. Padre, dejamos delante de ti nuestras necesidades, para que conforme a tu plan y tu voluntad, tú puedas contestarlas. Ayúdanos, Señor, a orar más. Ayúdanos a ser más fervorosos. Ayúdanos a sacar tiempo de aquellas cosas importantes y aquellas que no son tan importantes. Y que podamos concentrar ese tiempo en buscarte a ti. Ayúdanos a ser fervorosos, a orar con fe. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Yo vengo por primera vez. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, ore por mí, vengo por primera vez, pastor. ¿Hay alguien así? Veo sus manos, gracias. Veo su mano también, gracias. Veo sus manos al fondo, gracias. Gracias por acompañarnos, bájenlas nomás. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta presionado, no se sienta presionado. Es totalmente voluntario. Si usted desea, usted que viene por primera vez puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados,
para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, en este momento, venga. Permítanos ayudarle, permítanos servirle. Gracias por ser los primeros. Venga nomás. Padre Celestial, te ruego por las personas que acaban de pasar. Tú sabes mejor que nadie su necesidad. Conforme a tu voluntad, te ruego que la suplas. Pero Padre, sobre todo te pido por su vida espiritual. Si ellos todavía no te conocen como Salvador personal, yo te ruego que ahora tus hijos que van a estar abriendo tu palabra y compartiendo el Evangelio, que hoy sea el día de salvación para ellos, Señor. Pido tu bendición. Te ruego por nosotros, Señor, tus hijos, a veces dando poca importancia a la oración, olvidándonos que aquel niño Jesús que nació en un pesebre, se volvió hombre, murió en una cruz, y ahora está sentado a la diestra del Padre, abriendo una puerta a la misma presencia de Dios el Padre, para que nosotros a través de nuestras oraciones acudamos al trono de gracia. Ayúdanos a dar a la oración la importancia que debería tener en nuestra vida. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. María.
asiento, por favor.